¿Qué tal? Mi nombre es Silvia Pino. Bueno, vamos a trabajar la relación del psicoanálisis y la ciencia en Freud y en Lacan. Este material nos va a servir de apoyo para la clase del sábado, donde vamos a trabajar la hipótesis del sujeto a partir del texto de Jacqueline Miller y también del texto La subversión del sujeto de Jacques Lacan. Bueno, para iniciar les voy a leer una referencia de la presentación autobiográfica de Freud. Es un texto de 1925 donde Freud dice: siempre sentí como una grave injusticia que no se quisiese dispensar al psicoanálisis el mismo trato que a cualquier otra ciencia natural. Para Freud el psicoanálisis se inscribe en las ciencias de la naturaleza. El surgimiento del psicoanálisis y del quehacer freudiano es en el marco del apogeo de las ciencias de la naturaleza. Ahora Freud produce una ruptura con las ciencias de su época, ya que se ocupa de lo irracional, de aquello que era dejado de lado por las ciencias del discurso del amo de la época. Estaba fuera del espíritu de las ciencias de su época tomar en cuenta lo irracional, que es el síntoma, los sueños, los lapsus, los fallidos. Freud se interesa por esa materia. Ahí me interesa hacer una diferencia. Él se interesa por la materia que es irracional, por la existencia de lo irracional. No así es irracional su método. Por eso su relación con la ciencia. Para él el método es un método científico. El estatuto de su método es científico. Bien. Los sueños son centrales al respecto. Imagínense ocuparse de los sueños, que efectivamente era un elemento absolutamente desestimado. También los síntomas de la histeria eran desestimados, las histéricas eran consideradas fabuladoras, pero los sueños más aún, porque eran campo de los profanos. La interpretación de los sueños era claramente el campo de los profanos. Freud recurre a los profanos para elaborar su método de interpretación, siempre en el horizonte de reinscribirlo en el campo de la ciencia. O sea, el movimiento de Freud en la interpretación de los sueños es salir de la ciencia para construir su método, para reinscribirlo en el campo de la ciencia. Lo dice de este modo en la interpretación de los sueños en la página 122 del texto. Debo sostener que el sueño posee realmente un significado. Esto es lo que quedaba rechazado de la ciencia, la dimensión de significado del sueño, significado del sujeto y del sueño. Y que es posible un procedimiento científico para interpretarlo. O sea, un significado equívoco, no es un significado inequívoco y además no es un significado universal, porque justamente en los sueños lo que Freud ubica es que se trata de la singularidad del interpretante, que es quien sueña el sueño, o sea que es un significado que no es fijo, es una referencia que no es fija, al mismo tiempo que hay un procedimiento científico para interpretarlo. Este procedimiento hace que Freud conquiste para el campo de las ciencias naturales todo un territorio que estaba desestimado a partir del descubrimiento de su método psicoanalítico. Es muy importante para Freud ubicar que el psicoanálisis se inscribe en el campo de las ciencias de la naturaleza y no las ciencias hermenéuticas. Si bien el psicoanálisis tiene una teoría hermenéutica, para Freud no se inscribe en el campo de las ciencias hermenéuticas, ya que la interpretación para él nunca cobra valor de explicación. Determinar el significado del sueño, así como el significado de los síntomas, nunca equivale para Freud a descomponer el sistema causal. El nexo entre el acontecimiento y el proceso para Freud es allí donde busca la causalidad, en ese nexo entre el acontecimiento y el proceso. No se interesa nunca por el sentido oculto de los sueños, sino que los sueños valen para él como material de investigación porque los considera un acto psíquico de pleno derecho. En esta dirección,
Freud ubica que es un requisito que el psicoanálisis sea tomado como una ciencia de la naturaleza, no una descripción, sino un requisito, es una convicción epistemológica para Freud, la inscripción en el campo de las ciencias de la naturaleza. Bien, voy a leerles otro párrafo de la conferencia 35. Para ubicar cómo la invención freudiana es la invención de un dispositivo de investigación que funda una práctica. En esta conferencia, que se llama En torno a una cosmovisión, Freud lo que dice es que la contribución del psicoanálisis a la ciencia consiste justamente en haber extendido la investigación al ámbito anímico. Por lo demás, la ciencia, dice, quedaría muy incompleta sin una psicología de esta clase. O sea, el quehacer del analista está en la constitución misma del objeto del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis no es una teoría de una práctica, ni es una práctica de una teoría. Hay un nudo en donde el quehacer del analista constituye el objeto mismo del psicoanálisis. Esta es toda la dimensión de Freud, investigador científico. Hay otra dimensión que es la que los contemporáneos de Freud dieron en llamar el poeta intelectual. Y hay una tensión entre el investigador científico y el Freud poeta, el Freud que se interesa por el lenguaje, no en su dimensión de comunicación, sino en su dimensión de sedimentación, las marcas que dejan en el cuerpo de los sujetos y en el cuerpo del entramado social el lenguaje. O sea, es el lenguaje que le interesa a los poetas, no es el lenguaje que interesa a la teoría de la comunicación. Es lo más íntimo de la relación de los seres humanos con el lenguaje. Hay una conferencia, que es la conferencia 15, Incertezas y Críticas, en donde Freud toma como analogía la lengua china para pensar los sueños, y dice que esta lengua consiste en materia prima y en ello se asemeja a la manera en que nuestro lenguaje conceptual es reducido, es reducido por el trabajo del sueño a su materia prima, a saber, omitiendo expresar sus relaciones. El sueño no quiere decir nada a nadie, no es vehículo de la comunicación, al contrario, se empeña en permanecer incomprendido. Esas dos dimensiones de la investigación científica y del interés por el lenguaje, por el interés poético por el lenguaje, conviven en la construcción de la interpretación freudiana. Lacan y su relación con la ciencia se asienta sobre todo, y en un primer momento, en validar la relación de la ciencia de Freud, del psicoanálisis freudiano. O sea, lo primero que hace Lacan es validar la relación que Freud ha postulado para el psicoanálisis en el campo de las ciencias. Valora el descubrimiento freudiano, porque lo que ubica es que el descubrimiento freudiano lo que hace es reintroducir al sujeto en el campo de la ciencia, el sujeto que es rechazado por el científico y por la ciencia, no solo por el científico, sino por la ciencia. Entonces lo que él valora es la reintroducción del sujeto al campo de la ciencia a partir del método freudiano, y dice que es un modo de subvertir el orden de la verdad. Se ubica el psicoanálisis como una subversión del orden de la verdad en el campo de la ciencia. La relación de Lacan con la ciencia no es siempre la misma. A medida que avanza su obra, él va cambiando, quizás en una especie de ordenamiento muy general. Podríamos decir que hay una posición que acompaña más la posición freudiana en un inicio, de inscribir al psicoanálisis en el campo de la ciencia, un segundo momento en donde él va a ubicar a la ciencia como partener del psicoanálisis. Psicoanálisis y ciencia son partener uno del otro, ya no tanto el deseo de inscribirlo en la ciencia, sino ubicarlo como
como su partener, y un tercer momento, el de la ultimísima enseñanza, en donde se desprende definitivamente de la ciencia, es más, en un texto que se llama Palabras sobre la histeria, que es uno de los textos de la ultimísima enseñanza, va a decir que el psicoanálisis no sea una ciencia, eso va de suyo, es incluso exactamente lo contrario. O sea, ven el movimiento de Lacan hasta llegar a ese punto. Pero en un primer momento, ahí donde la ciencia intenta liberarse de lo irracional, Lacan dice el psicoanálisis reintroduce la dimensión del sujeto en el campo de la ciencia, ahí donde el sujeto estaba condenado al yo pienso, en tanto era rechazado por la ciencia. Lacan se detiene a partir de eso a ubicar que el psicoanálisis surge a partir de las condiciones de posibilidad y del desarrollo del discurso científico. Así da a inicio a su texto Ciencia y Verdad, que es un texto que nosotros tenemos como bibliografía optativa, donde él va a tomar al sujeto dividido entre saber y verdad, es un término que recupera de Freud, que es Ich-Spaltung, que es la división constituyente del sujeto, es un término que recupera de la decisión del yo en el proceso defensivo, también es un texto que ustedes tienen como bibliografía optativa, para ubicar la dimensión del sujeto como central, como aquello que recupera el psicoanálisis para el campo de las ciencias. Les leo un parrafito de Ciencia y Verdad. Dice Lacan, decir que el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia puede parecer una paradoja. Es allí donde, sin embargo, debe tomarse un deslinde, a falta del cual todo se mezcla y empieza una deshonestidad que en otros sitios llaman objetiva. Pero es falta de audacia y falta de haber detectado el objeto que falla. De nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. Llamen a eso terrorismo donde quieran. Bien, dos cuestiones por las cuales decidí recortar de un texto tan amplio dos frases. Una es esta, ahora les voy a leer la otra. Una es porque dice que operamos en el psicoanálisis con el sujeto de la ciencia. Y dice, esto puede parecer una paradoja, y ahí ubica una distinción entre el sujeto de la ciencia con el cual operamos y el sujeto que se produce en un psicoanálisis, que es un sujeto responsable, un sujeto ético. El sujeto del psicoanálisis es tributario de la ciencia, pero el psicoanálisis produce, dice, un sujeto responsable. De nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. Llamen a esto terrorismo donde quieran. Las referencias para ubicar esto es el primer video que vieron, donde Osvaldo Delgado trabaja la cuestión de la defensa en Freud, y la responsabilidad por el contenido moral de los sueños, ¿no? Que son los dos lugares en donde podemos pensar la dimensión de responsabilidad del sujeto psicoanalítico. Bien, entonces, la doctrina de Lacan parte de Freud porque dice que en Freud se indica el lugar en donde se orienta el problema abierto por su descubrimiento. O sea, en Freud nos tenemos que orientar, ya que el psicoanálisis como descubrimiento freudiano abre un problema, y este problema es la relación del psicoanálisis con la ciencia. Bien, vamos a tomar, para avanzar en eso, un fragmento de su versión del sujeto. Este fragmento es un pequeño fragmento. Lacan viene ahí diferenciando el deseo freudiano del el movimiento de la astucia de la razón en Hegel, en donde para Hegel dice
la verdad es inmanente a la realización del saber. Viene ubicando ahí dos dimensiones distintas del deseo, la de Freud y la que aparece en La astucia de la razón en Hegel. Y dice, es aquí, en ese movimiento de diferencia, donde Freud vuelve a abrir a la movilidad de donde salen las revoluciones, la juntura entre saber y verdad. O sea que Lacan ubica en ese punto el descubrimiento freudiano, donde se abren las junturas, no parece decir, se despegan saber y verdad. Este texto es muy inicial en la obra de Lacan y es interesante porque todo el tiempo él va a ubicar este binomio saber y verdad para pensar la relación del psicoanálisis con la ciencia. Tomé un párrafo de un texto de 1971, que es Literatura o Literature, es el texto donde uno podría situar una bisagra respecto de la última enseñanza de Lacan, donde él se ocupa de la ciencia, eh, eh, para ubicar la diferencia de lo que produce la escritura de la ciencia de la escritura del psicoanálisis. Ustedes saben que Lacan define al psicoanálisis como ficción más escritura, ¿no? En un psicoanálisis no se recuerda, sino que se construye una ficción y se escribe esa ficción, y entonces respecto de la escritura que se produce en un psicoanálisis y la escritura que produce la ciencia, él va a ubicar ahí una diferencia. Este texto, les decía, es bisagra para el inicio de la última enseñanza de Lacan y vuelve sobre la misma juntura que le interesó en su versión del sujeto y que le interesó también en Ciencia y Verdad, 1971. Está en el texto de los otros escritos. Dice, opongo a su habilidad, la del ejercicio del psicoanálisis, verdad y saber. En la primera, de inmediato reconocen su oficio, mientras que es su verdad la que espero sobre el banquillo. Insisto en corregir mi tiro con un saber en fracaso. Como se dice, figura en el abismo, que no es fracaso del saber. Me entero entonces de que por ello se creen dispensados de dar prueba de saber alguno. Bien, abigarrado, como las referencias lacanianas, pero retoma el punto que había ubicado en su versión del sujeto, que nosotros subrayamos, y lo que va a decir es que para volver a introducir para volver a introducirnos en la pregunta por esa juntura, dice, corrige su tiro con un saber en fracaso, que no es fracaso del saber. Ese sería el punto que yo subrayaría. A partir de Literatura Tierra queda claro que de lo que se trata es de un saber en fracaso. O sea, hay algo de la dimensión de lo imposible, no de la dimensión de la impotencia, que es el fracaso del saber. Ese movimiento es cómo se ordena el saber para el psicoanálisis, de la cual hay que dar pruebas. Bien, enmarcar estas dos referencias, su versión del sujeto y Literatura Tierra, al final del inicio de su última enseñanza, en estas dos referencias en donde ubicamos la juntura entre saber y verdad, podemos pensar cómo es la relación de Lacan respecto de la ciencia. Una relación que es discontinua, no siempre ubica lo mismo. Bien. Lacan se pregunta de diversos modos cuál es la relación del psicoanálisis con la ciencia. Hay un texto que es un seminario, que es el Seminario 11, donde esa pregunta está muy presente. Tengan en cuenta que el Seminario 11 es su retorno a Freud, y además es el momento en donde Lacan funda su escuela, o sea, es un momento bisagra también, es el seminario de los 4 conceptos, y en ese seminario de manera transversal corre la pregunta de la relación del psicoanálisis con la ciencia, de distintos modos se pregunta por esta relación. Se le pregunta directamente, ¿el psicoanálisis es una ciencia? Se pregunta, ¿no?
¿no? Ya ve que ahí hay un desprendimiento del espíritu cientificista de Freud. Freud no se lo preguntaba, ¿no? Lacan se lo pregunta, el psicoanálisis es una ciencia, y durante gran parte de su enseñanza mantiene una relación con la ciencia, porque para Lacan es exigible para el psicoanálisis una formalización, tal cual es la formalización de la ciencia. Lacan se sirve, vamos a decirlo de esta manera, se apoya de distintas disciplinas, como son la lingüística, la lógica, la filosofía, la matemática, la topología, como modos de formalización de la teoría psicoanalítica, ¿no? En ese sentido hay una relación íntima con la ciencia, sobre todo con la ciencia matemática, en donde se trata de la formalización de un saber. En este seminario, donde les decía el seminario 11, donde corre de manera transversal esa pregunta, Lacan define al psicoanálisis como una praxis y dice de la praxis que es el tratamiento de lo real por lo simbólico, ¿no? En ese decir escuchamos un Lacan que considera que efectivamente aquello que no está en el campo de lo simbólico puede formalizarse, puede simbolizarse. No es todavía el Lacan de Litura Tierra donde va a ubicar un saber en fracaso, que uno podría decir ahí hay un imposible de simbolizar, un imposible de formalizar. Voy a leerles un párrafo de seminario 11, un segundo que lo encuentro. Aquí, dice, seminario 11, ¿y dónde anclar nuestra práctica? ¿Podemos decir siquiera que se trata propiamente de conceptos? ¿Son conceptos en formación? ¿Son conceptos en evolución, en movimiento, por revisar? Creo que en este asunto se puede sostener que ya ha habido un avance, una vía que solo puede ser de trabajo, de conquista, y que tiene como meta resolver la pregunta de si el psicoanálisis es una ciencia. Bien, a esta altura, esa pregunta, si el psicoanálisis es una ciencia, está de la mano de su teoría de la praxis, en donde el psicoanálisis es una praxis, y esa praxis se define por un tratamiento de lo real por lo simbólico, o sea, la exigencia de formalización solidaria de la exigencia de la ciencia. A la altura del seminario 19, que ya es en el mismo tiempo de Litura Tierra, que es esta bisagra que yo les ubicaba antes, Lacan va a ubicar a la ciencia como partener del psicoanálisis. Fíjense, y va a decir algo, que de lo que se trata es de la, y no tanto de la ciencia como la ciencia toda, o sea, el acento lo pone en la ciencia, en la y no en ciencia, porque va a ubicar esa dimensión de intención de universalización de la ciencia, de los saberes producidos por la ciencia. Este es el punto, ¿no? En este momento su obra, donde ciencia y psicoanálisis uno es partener del otro, la diferencia es que para Lacan el saber que se inventa en la ciencia se universaliza, mientras que para el psicoanálisis la invención en ese agujero es absolutamente singular. Lo que se produce como invención en ese agujero, donde, en ese borde, hasta donde llega la formalización, en ese agujero de la formalización, ese agujero de lo simbólico, va a decir la invención es absolutamente singular. Mientras que por el punto de la ciencia, el saber que ahí se produce se universaliza. Fíjense cómo lo dice en el seminario 19. Digo esto, dice, para que no se ilusionen, si me permiten, con que yo me fíe particularmente de la ciencia. Fíjense cómo cambia la posición. El discurso analítico no es un discurso científico, sino un discurso cuyo material nos es proporcionado por la ciencia, y esto es algo muy diferente. Ahí hay una posición muy clara de Lacan. El discurso analítico no es un discurso científico, sino un discurso cuyo material nos es proporcionado por la ciencia, y esto es algo muy diferente. Para Lacan, entonces, la ciencia reduce lo que escapa a la ley del funcionamiento a una exterioridad.
sea, lo pone afuera y lo ubica como algo manipulable, o sea, se trata de escribir esa ley que está puesta como exterior y hacer de esa exterioridad un objeto manipulable. La incertidumbre, lo que no se inscribe, sobre todo la incertidumbre, los principios de incertidumbre en la ciencia, funcionan como una exterioridad. Mientras que para Lacan el movimiento va a ser ubicar eso como lo más íntimo para el psicoanálisis. Entonces, para la ciencia eso funciona como un punto de fuga, mientras que para el psicoanálisis Lacan va a decir la incertidumbre, el acontecimiento imprevisto, no funciona como algo externo, no es un punto de fuga, sino que es algo que aspira al procedimiento mismo. En ese momento Lacan va a ubicar la dimensión de voracidad de la ciencia, porque el anhelo que llega a llamar voracidad, es de reducir, el anhelo científico, es de reducir esa incertidumbre, ese acontecimiento imprevisto a un número. Y Lacan va a decir que en ese punto el fundamento de la ciencia es su ideología de amo. Ahí es donde Lacan va a ubicar que el discurso analítico no es un discurso científico y que es absolutamente diferente. Nosotros vamos a ver en el próximo texto la hipótesis del sujeto, el trabajo de Jacques Alain Miller respecto de la ley y la causa. Ese movimiento que lo va a hacer entre la ley y la causa nos van a poder permitir dar una segunda vuelta a todas estas referencias que yo les estoy ubicando. Al final de la enseñanza lacaniana, él llega a decir que el psicoanálisis y la ciencia configuran dos campos absolutamente disyuntos. Y es más, lo va a decir así en el seminario 24, la ciencia da vueltas en redondo y no podemos esperar ningún progreso de ella. Bien, vuelvo a leerles la frase de Palabras sobre la histeria. El psicoanálisis no es una ciencia, eso va de suyo, es exactamente incluso lo contrario. Bueno, nos vemos el sábado y continuamos trabajando con esto. Hasta luego.